Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablaremos de una breve leyenda, el monstruo del lago Ness. Todos conocemos a Nessie, pero ¿cuánto hay de real en esa criatura extraña que vaga en soledad por un lago y cómo surgió su historia? Nessie, como se lo conoce de forma cariñosa, es uno de estos mitos que aportan un poco de sal y magia a nuestras vidas. La leyenda del monstruo del lago Ness forma parte del imaginario colectivo de todo el mundo, aunque tiene especial fuerza en Occidente. Todos lo conocemos como la historia de Bigfoot, esos monstruos entrañables y terroríficos y a partes iguales que vagan solitarios sin que nadie pueda asegurar a ciencia cierta que realmente existan. Las esperanzas de que no lo hayamos visto con nuestros propios ojos y sin embargo exista algo muy típico de la psiquis humana, hoy siguen estando presentes en el siglo XXI. Pero antes de nada, ¿cómo surgió la leyenda escocesa y por qué ha llegado a nuestros días? La propagación del mito se la debemos al boca a boca, a los relatos orales y después escritos que han llegado hasta nuestros días. En concreto, hay rumores desde más de 1600 años de un presunto monstruo en el lago que se encuentra en las Inglas de Escocia. El lago Ness tiene una forma muy peculiar y alargada que se extiende por falta que cruza esta zona en las tierras altas, desde Inverness al norte hasta Fort William al sur. Y ese sería el lugar elegido por el longevo animal para vagar sin ser visto. La primera referencia del monstruo se da en vida de Columba, que cuenta la historia de un misionero irlandés en Escocia. Esta es una foto que en su momento se le ha tomado, pero no podemos asegurar nada. La referencia conocida más antigua está recorrida en un texto del siglo VIII llamado Vida de San Columba. Este santo fue un misionero irlandés encargado de llevar el cristianismo a Escocia. Al parecer, cierto día, pasaba cerca del lago, observó un grupo de hombres que enterraban a un difunto, el cual había sido supuestamente mordido por un enorme monstruo que vivía en el lago. San Columba no podía permanecer indiferente ante tal problema y al parecer había decidido plantar cara al monstruo posteriormente. Aprovechó pues otro momento en que Nessie había emergido de las aguas para abalanzarse sobre un segundo hombre que nadaba tranquilamente en el lago. Solo con su voz, San Columba consiguió presuntamente amansar a la fiera y mandarlo al fondo del lago de una manera peligrosa, lo que explica, en parte, por qué no es muy fácil avistarle. Los más escépticos no se creen esta historia, pues aseguran que se trata de una versión de otra anécdota del santo que habría matado a un salvaje con el poder de su voz. De cualquier manera, la primera descripción moderna, como tal la tenemos en 1886, concretamente en un artículo publicado en el Inverse Corner, refiriéndose a los rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en las profundidades de las aguas. Muchos consideran que se trataba de una estrategia para favorecer el turismo, mezclado con el folclore local y una historia
y con historias anteriores sobre unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies, los cuales, según la leyenda, habitaban en las profundidades del lago. Quizás ellos fueron los primeros de los que se hablaba, pero fueron posteriormente desplazados por la fama de Nessie, que es anatómicamente diferente. A partir de los 30 comenzaron los avistamientos frecuentes y, por supuesto, las fotografías que probarían la existencia del solitario Nessie. ¿Cómo es Nessie? ¿Tiene hermanos o familia a la que pueda considerar cercana? ¿Se reproduce? ¿Es el mismo Nessie de hace 1000 años? ¿O son como un grupo de individuos con características muy parecidas? ¿Cómo nació? Son muchísimas las preguntas acerca del monstruo del lago Ness, pero el consenso general es parecido. En caso de existir por las características que se le atribuyen, sería algo como una criatura semejante a los extintos psicosaurios, criaturas acuáticas muy prehistóricas. Los fósiles que hay de ellos corresponden con el Mesozoico. La lógica es imposible creer que de un animal que nunca han aparecido los huesos y que no tiene capacidad para alimentarse en una zona tan pequeña, puede realmente sobrevivir durante tantos años. De cualquier manera, la hipótesis no está muy clara, teniendo en cuenta que el lago no es lo bastante grande para albergar a criaturas con estas características. Se originó durante una glaciación reciente y se necesitaría al menos una colonia de Nessis para poder garantizar la supervivencia de la especie. Pero otros avistamientos hablan de criaturas diferentes, más parecidas a elefantes. Algunas se encontraban por la zona en los años 30, debido a un circo que visitaba la zona de Inverness, camellos o un enorme esturión que fue encontrado cerca del lago. De nuevo, la lógica hace difícil creer que un animal del que nunca han aparecido los huesos y que no tiene capacidad para alimentarse en una zona tan pequeña pueda sobrevivir durante tantos años. Las pruebas y los avistamientos, la fotografía más famosa, tomada supuestamente por el cirujano londinense Robert Wilson en 1934, que es la que estamos viendo, es la que ha dado la vuelta al mundo y catapultó la fama del monstruo. No obstante, en 1994 salió a la luz que había sido toda una falsificación organizada por Marmaduke Weather. Al parecer, Daily Mail lo había ridiculizado públicamente tras ser convencido de buscar un monstruo que luego resucitó. Se trataba simplemente de una broma para niños. A modo de venganza, Westerel decidió hacer un montaje con arcilla pegada a un submarino de juguete y después convenció a Wilson para que él publicara las fotografías, lo que servía para darles credibilidad. A pesar de ello, la fotografía era a esas alturas tan famosa que muchas personas siguen creyendo que era verdadera. Bueno, espero les haya gustado, se suscriban, me regalen su like y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.